Bueno, aquí estamos. Vuestro consejo financiero gratuito. Los aranceles. Porque esta gente está escuchando que eso del arancel va a subir todo, una pasada, y Montoya va a echar a correr y no va a volver nunca más, y eso va a ser terrible, porque está en un programa ahora intentando de supervivencia, donde nadie supervive. Bueno, el arancel, ¿qué es el arancel? Para que lo entendáis. Vamos a hablaros en cristiano. Bueno, y también en otro tipo de lenguas, aunque no sean cristianas. Aquí no hacemos distinción. Luego, ¿qué es el arancel? El arancel es un impuesto. Impuesto por impuesto lo entendéis. ¿Sabéis lo que es el IVA, no? ¿Y sabéis lo que es el IRPF? Bueno, pues eso es el arancel. Eso es un arancel interior, que pagamos todos. ¿Y qué es el arancel exterior? El arancel exterior lo voy a explicar en dos pasos, mirad. Vale para recortar como el cúter y vale para enmasillar y reparar como la pasta. ¿Qué es? A ver que os lo explico, os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de aquellos días hace muchos años, hace la mitad de años, cuando había un montón de empresas de calzado en Elche y por ahí? ¿Os acordáis? Donde resulta que había unos calzados que se llamaban unos Fareca, otros Puma, otros que eran de una calidad impresionantemente buena. Pero eso todo se fue al garete. ¿Y cómo se fue al garete? Pues porque de aquella había una cosa que se llamaban aranceles. Había impuestos. Cuando alguien traía una mercancía de otro país, pues por ejemplo, importaba zapatos de China para España, ese zapato salía de China, para poneros un ejemplo, a 20 euros el par, y cuando entraba para vender en la tienda española, había que ponerle un recargo de arancel, que ese arancel, ese impuesto, iba para el gobierno, para todo el conjunto de la ciudadanía. Lo que ya sabemos todos, que ese dinero va para salud, para, ya sabéis, educación, va para eso. Ya sabéis que va para eso. Pues ese zapato que venía de China a 20 euros, llegaba al comercio y nada, y se ponía a 40 euros. Esos 20 euros de diferencia era el arancel, el impuesto que pagaban los chinos por vender su mercancía en España. ¿Y qué sucedió un día? Pues por arte de Birloque, decidieron los políticos quitarle el arancel a los chinos. Y claro, ¿qué le pareció a la gente que producía calzado en Elche? Pues no le pareció absolutamente nada. Dijo, nos quedamos así, nadie nos hace caso, y se hundió todo el sector del calzado. ¿Por qué? Porque el chino traía el zapato a 20 euros y el español, producir el mismo zapato en España, valía 30. Con lo cual nadie va a ponerse a montar una empresa donde vale más producir el producto en el propio país y vendérselo a sus ciudadanos, creando negocio, creando expectativas, trabajo en el propio país. Era más fácil traerlo de China a 20 euros, sin ningún tipo de arancel, y destruir toda la economía española del calzado. Pues sí, señor, eso es un arancel. Eso, lo pillasteis, ¿no? Te trae los zapatos de China, más baratos, hundes la economía española, y ya cuando lo tengas destruido todo, ahora ya traemos todo de China, no traemos los zapatos, las bombillas, las guitarras, en vez de que haya una marca de guitarras que fabrique en España. No, hombre, no, traes guitarras chinas, que allí hacerlas valen 30 céntimos, porque no hay derecho de los trabajadores, no tienen paro, no se paga la seguridad social y aún por encima del sueldo, como en España son 1.500 euros al mes y en China son 100 yuanes y a lo mejor incluso alguno ni cobra, porque como hay niños de 6 años probablemente trabajando, esos están allí aprendiendo, claro, son lo que aquí antes se llamaba un becario. Pues así está el panorama. Eso es un arancel. ¿Qué ha hecho Trump? Trump ha dicho, vamos a ver, nosotros queremos venderle un Mustang a los españoles, un coche, y resulta que nuestro Mustang en Estados Unidos vale $30.000 y el mismo Mustang en España vale 100.000 euros. ¿Esto cómo es? Cruza el Atlántico y vale el doble. Ah, no. Pues vamos a hacer al revés ahora. Por ejemplo, con los vinos españoles. Los vinos españoles en España valen 10 euros, pero cuando crucen el Atlántico en dirección a Estados Unidos van a valer 20 euros. Y si no le gusta el impuesto, que monten una empresa en Estados Unidos,
que sea coparticipada con gente de Estados Unidos y ese vino que lo produzcan allí, que compren tierras allí, que pongan el vino allí, que pongan la empresa allí. No, si Trump es tonto de todo. Le están llamando tonto a la cara a todas estas presas reaccionarias que hay. Dicen que el tío es un ignorante. Sí, sí. No, lo que acaba de montar es una guerra comercial en toda regla. El tío de tonto no tiene un pelo, porque si no, no era multimillonario, tribillonario como es. Ya veis que ese de tonto no tiene un pelo, incluso ni de político. Porque el político es otro tipo de figura que no sabe cómo llega el dinero a final de mes a su cuenta. Bueno, sí lo sabe, lo que pasa es que no tiene una empresa donde paga seguridad social, autónomos, el IRPF, y que claro, con 5 años de político se jubila con el máximo, mientras que el resto de la gente tiene que cotizar 40 años para cobrar 600 euros al mes. Pero es otro tema diferente, no me voy a andar por las ramas, que ya me advirtió algún suscriptor que anda mucho por las ramas. Bueno, es lo que hay, los monos andamos por las ramas, si fuéramos una tortuga andaríamos por el suelo. Pero bueno, pillaste lo que es el arancel, ¿no? Pues ya está, se acabó, no os voy a explicar nada más. Pone un arancel para proteger sus empresas de estadounidenses. ¿Que eso las bolsas va a causar un revolú? Sí. ¿Que la gente ya está empezando a hacer manifestaciones? ¿Lo dice hoy y mañana hace manifestaciones? También. Eso es absurdo porque no sabéis todavía cómo va a funcionar. Pero voy a hacer un pronóstico desde aquí, desde el canal este de monólogos que tengo. Mirad, mi pronóstico es el siguiente. Es que todos se van a bajar los pantalones, incluso gente que no tiene pantalones, van a bajar bragas y van a bajar otras cosas, donde no va a ser tan extraordinario lo del arancel. Incluso me atrevo a pronosticar que desde la Unión Europea no solo están pensando en guerras y cosas así. No, ya sabéis que antes la televisión era una cosa donde creías que las noticias que te daban eran realidad. Ahora estamos viendo que la mitad de ellas son una broma, la otra mitad son un chiste y la otra mitad es una media verdad. Cuidado con lo que te dicen. Porque te dicen una cosa y después eso no lo es, después tienes que comprar un kit, después te tienes que poner un no sé qué, después tienes que tomar una aspirina. Un minuto de zen. Un minuto de silencio por todos aquellos que se estresan tan pronto ven a Donald Trump con un cartel donde marca los aranceles que le va a poner a cada uno de los países, que son aranceles recíprocos. ¿Por qué? ¿Qué es un arancel recíproco? ¿Qué es un impuesto recíproco? Lo que él te explicó. Si tú a mí, mis productos para mandarlos a tu país, me cobras un 50% de recargo, tus productos para el mío, otro 50% de recargo. Y ahí os dejo la parábola del buen samaritano, que es, te piden algo prestado, tú se lo vas dando, gratis, 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 el tío recibe, porque te lo pide prestado, y el día que se lo dejes de prestar eres una mala persona. Trump, ahí está. Bueno, pues nada, para más consejos financieros podéis seguirme en el canal. ¡Hasta luego! ¡Adiós!